Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Juntos una mañana más para continuar estudiando de las Sagradas Escrituras, con el gozo que proporciona escuchar a nuestro Padre Celestial. Oremos a Él para que su Hijo amado nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión, para el tema preparado para hoy que titulamos Mayor es el testimonio de Dios. El texto bíblico lo encontramos en 1 de Juan capítulo 5, verso 9, que dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan está destacando que los hombres aceptan el testimonio de sus semejantes cuando ese testimonio cumple con el principio de la verdad, que es la condición exacta que se requiere. ¿Por qué pues no habrían de aceptar un testimonio aún más fidedigno, o sea, el que proviene de Dios? Sin embargo, había quienes preferían creer a los hombres antes que al Padre Celestial. Prestaban atención a las teorías y sofismas de los gnósticos. Muchas de las personas que se negaban a seguir al Mesías pronto comenzaban a ir tras los diversos falsos mesías que les ofrecían la victoria sobre el odiado poder de los romanos. El testimonio de Dios es superior, no solo porque proviene de aquel que nunca miente, sino porque procede del único que está plenamente autorizado para testificar acerca de la filiación del Mesías, es decir, el Padre. Nadie puede ser consecuente en su creencia en Dios sin creer también en su Hijo. Que el único Dios verdadero haya testificado acerca de la procedencia de su único Hijo debe ser suficiente testimonio para convencer a los hombres, quienes con frecuencia aceptan el testimonio menos veraz de sus semejantes. Juan se refiere a que el Padre Celestial reconoció a su Hijo desde la eternidad y que su testimonio de la íntima relación que eternamente existe entre el Padre y el Hijo fue continuo. Por eso el apóstol amado hace el llamado respectivo en 1 de Juan 5, versos del 10 al 12, cuando dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene una convicción precaria y vacilante, indecisa, no puede exigir el cumplimiento de esta promesa o decir que se ha invalidado. El creer verdaderamente en el Hijo único nacido de Dios es una forma de aproximarse al Mesías, confiando plenamente en la verdad del testimonio de nuestro Padre Celestial y por lo tanto teniendo fe en la obra redentora del Salvador. Juan 12. El que tiene una fe viva en el Mesías tendrá un testimonio íntimo en cuanto a la validez de esa creencia. Sabrá por experiencia personal que Yahshua, el ungido, es todo lo que las Escrituras dicen que es. Esta fe no puede ser destruida fácilmente, puede resistir los peores ataques del enemigo. No importa que todas las naciones, es decir, todas las iglesias, se aferren de otra fe, en la cual el diablo ha puesto en todas las iglesias a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Es necesario recordar que el Mesías ha prometido estar especialmente cerca de sus hijos. Isaías 43:2. Por lo tanto, debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a nuestro Padre Celestial aún cuando los sentimientos nos digan lo contrario. La vida del creyente debe basarse en principios y no en sentimientos. A medida que la fe se fortalece, también se vigorizará el testimonio en nuestro corazón. 1 de Juan 3:24. El que no cree en el Hijo unigénito nacido de Dios le ha hecho mentiroso. Pues bien, no es que el hombre hace que el Padre Celestial mienta, sino que hace
que surja como si fuera mentiroso cuando afirma que Dios ha testificado lo que no es verdad. Una clara repetición de la forma específica de incredulidad de la que son culpables los que rechazan las grandes verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. De esa manera, Juan pone de manifiesto la verdadera naturaleza de toda incredulidad. En estos días, muchos no creen en el unigénito Hijo de Dios, que nació de Dios. El mismo Redentor lo dice en Juan, capítulo 16, versos 27 y 28, que a la letra dice: Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y los discípulos abiertamente dicen con verdad. Verso 29. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Muchos prefieren desechar la gran verdad puestas delante de sus ojos y aceptar la gran mentira que ahora profesan, que está engañando aún a los escogidos. Sí, apreciado oyente, muchos de los escogidos están siendo engañados por esta mentira que muchos teólogos afirman que la doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana y declaran que hay un solo Dios dividido en tres personas. Son tres personas coeternas, dicen, no tienen comienzo ni fin. Dicen que son coiguales, absoluta igualdad. Nadie es mayor o menor que nadie porque son idénticos. Dicen también que son coexistentes, existen por sí mismos. Nadie es padre literal ni hijo literal. Todos viven por sí mismos. Nadie procede de nadie. No hay jerarquía, es un triunvirato, un gobierno con tres monarcas. El título es un solo Dios, pero en realidad son tres dioses. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, dicen. En realidad, al ser tres seres exactamente iguales, se repartieron los roles, títulos o funciones. Como que uno dijo: bueno, yo seré el Padre porque es solo un título. Igual yo seré el Hijo y tú serás el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, los humanos finitos, sí o sí tenemos que comprender, entender, sin preguntar ni cuestionar. Aceptar por fe lo incomprensible, lo misterioso de la Trinidad. Dicen los eruditos, entre comillas. En realidad, todavía no les ha amanecido y son eruditos en su propia opinión. Pero nosotros tenemos al Padre y al Hijo, y con toda humildad meditamos en el testimonio del Padre, una verdad que lo transcribe el apóstol amado en 1 de Juan 5, del 9 al 14. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yahweh, porque este es el testimonio con que el Padre ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo del Altísimo, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo del Altísimo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso del 19 al 21 dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo del Altísimo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Apreciados oyentes, que el amor de nuestro Padre Celestial y la gracia de su amado Hijo estén con cada uno. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.